El tema en realidad con la minería informal y con la descriminalización es un tema de enfoque de la ley y del Estado. Estoy completamente de acuerdo con el ingeniero Juan Carlos Ramírez respecto a lo que hay que hacer con la reactivación. Realmente no se pueden pedir, no se puede poner la carreta delante de los bueyes, en realidad. Realmente la pequeña minería y la minería artesanal en todas las zonas alejadas deberían de simplemente presentarse una declaración y se acabó de empezar a trabajar. Mi pequeña mina que tengo ha estado trabajando en la pandemia y nadie me dijo nada y las autoridades locales me han protegido totalmente. O sea, y no he necesitado ningún permiso anterior para seguir trabajando. En realidad, creo que la minería pequeña, al estar en zonas alejadas, en zonas, en comunidades, realmente no, al contrario, tiene un lugar totalmente protegido de la pandemia porque se crean enclaves, se crean zonas aisladas de protección totalmente seguras. Por ese lado, no habría problemas realmente de iniciar inmediatamente la actividad con las declaraciones juradas. El tema de la parte minera es un tema de las posiciones que han tomado el Estado respecto a la pequeña y mediana minería, a la pequeña artesanal. Desde la liberalización de la economía de la época de muchos años atrás, y lo siguieron el gobierno anterior y el gobierno de Llanta, es que realmente no se está protegiendo a la pequeña minería y a la minería artesanal de ninguna manera. Desde que se liberalizó la economía, se eliminó el banco minero, se dejó al libre mercado y al liberalismo total, el pequeño minero ha pasado al olvido y se ha priorizado solamente a lo que el Estado ha querido, la gran mayoría de la pequeña minera. No hay nada que proteja al pequeño minero, no hay nada que fomente al pequeño minero. En realidad, no es lo mismo que otros países tienen tipo agencias especiales que importan maquinarias para ayudar. El minero artesanal requiere, como dice la ley, protección y ayuda y promoción. Y para eso se requiere una presencia firme del Estado para inclusive manejar el sistema de apoyo técnico y de comercialización, porque el tema básico del minero es que cuando se le vende bienes minerales y no tiene planta, pues simplemente el comprador se queda con el 50 o el 60% del valor del oro que vende, por ejemplo. Por dar un ejemplo. En realidad, lo que requiere, señores congresistas, es modificar totalmente la ley porque hay conceptos totalmente equivocados, hasta empezando por el que se hizo para modificar la Constitución del Estado. No puede ser canon el 50% del impuesto a la renta. Eso no es la definición de canon y lo pueden decir claramente los abogados. O sea, ahí hay un concepto totalmente equivocado. El otro concepto equivocado es que los pequeños mineros, se califica al pequeño minero con solamente presentar, o se quiere que se califique al pequeño minero al presentar un petitorio, al presentar, al tener una concesión. No puede ser pequeño productor minero aquel que tiene un petitorio y aquel que tiene una concesión. O sea, hay que dejar bien claro las actividades. El que tiene un petitorio y el que tiene una concesión no es pequeño productor, pero sin embargo la ley lo llama pequeño productor. O sea, no se puede pasar por el mismo término a un productor que a un concesionario, que a un peticionario. O sea, y por esa razón es que, siguiendo la misma tónica de apoyar a la mediana y a la gran minería, lo que ha pasado es que todos los pequeños mineros en gran parte han desaparecido ya de los títulos porque se les ha obligado a pagar $3 por hectárea en el régimen general, incluyendo las multas y las penalidades sobre esa base. O sea, han desaparecido y sigue en ese mismo procedimiento. No se quiere escuchar. El caso de la minería es eso. O sea, y para entrar al proceso de formalización hay un tema que se tiene que dilucidar. Alguien planteó que el problema era el problema del título de la superficie. O sea, el que tiene la superficie debe tener derecho, como el derecho anglosajón, hasta el centro de la tierra. En nuestra constitución, en nuestra legislación, tenemos que la propiedad del subsuelo es del Estado y de todos los privados. Entonces, conciliar el derecho a las comunidades, el derecho a la superficie, para poder ver que efectivamente reciban un beneficio las comunidades. Porque un área de comunidades, por ejemplo, que existe un yacimiento, un gran yacimiento, por mucho que quiera la comunidad, por mucho que quiera el pequeño minero, no va a poder explotarlo porque las inversiones que se requieren, las condiciones que se requiere para explotar un yacimiento, no está al alcance del que no tiene dinero. O sea, eso requiere un planteo totalmente diferente para alcanzar el desarrollo minero del Perú. En lo que se da la formalización, no se puede, el político está temeroso en dar legislación porque piensa que está protegiendo a delincuentes. ¿Por qué razón?
porque no se respeta el título de la propiedad. El título de la concesión, por otro lado, ha sido abusado también, porque existen miles de concesiones sin trabajar. Pero la ley debería amparar el trabajo. Antiguamente se decía el amparo por el trabajo o como decir, la tierra de quien le trabaja, por decir un ejemplo. Si uno quiere proteger el trabajo en el Perú y la explotación de sus riquezas, hay que tener la realidad de la explotación y no el título del área concesionada. Ahí hay que cambiar la ley porque no es posible que se mantengan cientos de años o decenas de años sin producir en Perú. Y eso ha producido que se den las invasiones, pero tampoco se puede proteger al invasor. Por eso es que decían que el 70% de los mineros en formalización están en propiedad de terceros y los terceros no le van a dar la propiedad. O sea, hay un arreglo. Pero a veces los hechos ganan a la ley. O sea, la ley tiene que adecuarse a los hechos. Por ejemplo, existen propiedades que ya se tienen trabajando años sin que el concesionario lo acepte, pero ya está hecho. El hecho ya está dado y que la producción se está dando. Por tanto, había un proyecto de ley que se planteó en la Comisión de Energía y Minas del gobierno anterior, en la que se decía que se debe amparar el trabajo. Si el titular no asegura la reposición de la producción del pequeño minero que está en su concesión, está obligado a darle preferencia a la concesión a aquel que lo está trabajando. Pero la ley dice que para uno inscribir al proceso de formalización tiene que tener facturación de 5 años. Y eso es una mentira, porque hay concesiones y con la apertura del Reinfo últimamente se han inscrito cientos nuevos para explotar clandestinamente una concesión porque la ley del Reinfo los protege. O sea, ¿dónde echa la ley, echa la trampa? O sea, por eso es que los congresistas o los políticos no quieren amparar el Reinfo o el Reinfo no tiene salida, porque ya tenemos 8 años con el Reinfo y no vamos a caminar, porque para formalizar a un pequeño minero, la inversión de la formalización requiere más o menos $120,000. Ya lo dije en un congreso. A mí me ha costado $120,000 ser formal. ¿Y cómo un pequeño minero que va a explotar un socavón va a tener $120,000 para ser formal? O sea, eso es imposible. O sea, estamos sin tener en cuenta la realidad. No se puede pedir que un pequeño minero, uno que va a un socavón, pues tenga un polvorín, tenga permisos de insumos químicos, porque todo eso está todo reglamentado. Y eso permite que se den los contrabandos y el manejo ilegal de todo ese tipo de sustancias como explosivos y todo lo demás. Cuando no el Estado no entra a promover y no entra directamente a fortalecer la pequeña minería, sea el caso de existe la explotación del hombre por el hombre. En realidad, los pequeños mineros artesanales son explotados por gente contratista, gente que va y paga a los mineros para que les den el saco mineral o son explotados por los mismos compradores de mineral. Este es un vicio que venimos arrastrando más de 8 años o más tiempo, porque realmente con el cuento del medio ambiente hemos criminalizado la minería porque los que hicieron la ley del medio ambiente copiaron modelos extranjeros sin tener en cuenta nuestra realidad. Eso, como dice Juan Carlos, realmente hay que derogar mucho en nuestro país y volver a hacer borrón y cuenta nueva y hacer un nuevo esquema de promoción y desarrollo de la pequeña minería porque no existe. No existe esa vocación y cuando se planteó, CIBE, el Banco Minero Nuevo, el señor Kuczynski prometió en su campaña, pero después se negó, porque obviamente él no quiere la presencia del Estado en un mínimo en su gobierno. No quería, perdón. Si eso pasa en el gobierno, que no quieren, si decir que el Estado tiene que ser fuerte o tiene que fortalecer un sector como lo hacen otros países y los países vecinos, sin que mencionar ninguno, no podemos decir que si el Estado es fuerte ya se convierte en un país socialista, un país estatista y por tanto se derrumba el modelo liberal. Eso se está agudizando, se ha vuelto muy contradictorio con el periodo de la pandemia, porque sin un Estado débil, un Estado que no tiene realmente bien puesto su rol para ayudar a la población de más necesitadas, en una población totalmente informal, 70-80% informal, realmente estamos en otro mundo. No sabemos en qué país estamos y si no nos enfocamos la realidad desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la realidad para apoyar a los trabajadores, a la pequeña minería, y teniendo en cuenta que la pequeña y la minería artesanal es el sustento de todo el desarrollo de la gran minería, porque los grandes yacimientos anteriores fueron descubiertos por pequeños mineros y no por la gran minería. La exploración total no se hace ni por vía satélite ni por todas las tecnologías del mundo para descubrir aquellos huecos, aquellas sustancias que han sido descubiertas por los pequeños mineros para luego convertirse en gran mina. Entonces, hay un enfoque totalmente equivocado del desarrollo minero que ojalá podamos cambiarlo. Bueno,
No quiero extenderme porque si no, voy a parecer un talibán en el tema. Muchas gracias.